Entonces, hoy finalizamos nuestra serie de enseñanzas en la carta a Tito, ¿cierto? Y decíamos que eran las características de un verdadero hijo en la fe. Y lo veíamos desde diferentes ópticas. Desde Tito, como el que se le encomienda. Luego, desde el ministro, el obrero de Dios, como aparece en todo el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante. En el capítulo 2, donde aparece Tito hablándole a las familias. Le habla a los adultos, ¿cierto? Sean mujeres o sean hombres, a los casados y casadas. Y luego le habla a los jóvenes, a las jóvenes casadas, o a los jóvenes casados, o a los que se van a casar. A los que hoy no tienen nada y piensan casarse. Aleluya. Señor va a proveer, aleluya. Y también le habla a los siervos, a los empleados en el contexto de hoy. Entonces es una carta para todo el mundo. De hecho, veíamos el domingo pasado que nos tocaba a nosotros esa carta, sobre todo por la situación de las elecciones, por todo lo que había pasado y también por los anuncios, revueltas en toda Sudamérica. Y ahora el 21 también hubo una gran manifestación. Y en medio de eso decíamos en el inicio del capítulo 3 que hay que sujetarnos a las autoridades. Pero yo les decía, hay también algunas formas de sujetarse. Hablábamos de no usar violencia y todas esas cosas, pero que también podíamos hablar, pero podemos mandar cartas, podemos hacer cosas, etcétera, pero sin recurrir a vandalismo y a todo eso. Y eso lo decíamos el domingo pasado, antes de que ocurriera cualquier cosa. Hoy viene el resto del por qué Pablo habla con Tito. Así que abra su Biblia en Tito 3, del 8 al 15. Preciso nos quedó la parte más larga del texto en el día que más me acortaron. Entonces vamos a darle hacia adelante, como dice un youtuber por ahí. Tito 3, 8 al 15, dice así la palabra del Señor, versión Reina Valera, leo. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Cuando envíe a ti a Artemas o a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. A Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Señor, gracias por tu preciosa palabra. Rogamos que abras las escrituras para nosotros. Prepara nuestra mente y nuestro corazón, que seamos buena tierra. Señor, que en medio de todo lo que estamos viviendo a nivel personal, familiar y a nivel de país e incluso a nivel de Cono Sur, podamos entender tu propósito con esta palabra. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, Dios es muy bueno y siempre tiene personas que estén inquietándonos y enseñándonos. Siempre tiene personas que estén dando directrices. Pablo era uno de los que daba directrices a la iglesia. Tanto así que él pasó de ser un gran perseguidor de la iglesia a un gran perseguido. Pasó de ser alguien que era celoso por el cumplimiento rígido de una ley a ir más allá, a pensar en el amor los unos por los otros para así cumplir realmente la ley.
descubrió que ningún hombre podía cumplir la ley. Solo Cristo cumplió la ley y a través de él es que nosotros somos salvos. Pero también Pablo tiene unas características que me llaman la atención. Por ejemplo, él siempre pensaba en la misión del reino de Dios. También pensaba en cómo establecer iglesias e incluso cómo capacitar a líderes que fueran aptos para predicar la palabra. De hecho, de las instrucciones que se le da es establece líderes, establece un liderazgo con características de aptos, irreprensibles y dispuestos para toda buena obra. El apóstol veía a la iglesia como un cuerpo donde la cabeza es Cristo y donde todos funcionamos engranado de forma armoniosa y perfecta. Un cuerpo normalmente está sincronizado. Uno va a tomar esto, puede agarrarlo, moverlo, porque se ha sincronizado. Entonces, Pablo utiliza esa analogía usualmente. Ahora, él tenía claro su llamado, pero así como tenía su llamado claro, tenía ya el llamado de Tito bien claro. Dios conoce tu vida y Dios tiene un llamado para ti. Tal vez has estado buscando por todos lados. ¿Y cuál es mi llamado? ¿Qué quieren? Pregúntale a Él. O empieza a obedecer y a trabajar para Él. Y tal vez lo más probable es que en el camino lo descubras. A veces nos pasamos, Señor, ¿y para qué me llamaste tú? Pues lee la Escritura y te demuestra reparador de portillo, para que ayudes, para que ames a los demás, para que vayas y lleves el Evangelio. A veces nos quedamos esperando, Señor, dame una palabra. Y la palabra de Dios está abierta diciéndote de todo y tú nada que haces caso. Entonces el Señor ha sido el ejemplo supremo para Pablo, pero a veces cuando nosotros vemos a Cristo, uno dice, pero es que Cristo es el Hijo de Dios. Pero cuando vemos a Pablo, uno lo ve como un ser humano. Cristo también fue humano totalmente. Pero a veces nos identificamos con Pablo en todo lo que hizo erróneamente antes de conocer al Señor. Y cuando llegamos a los pies decimos, wow, si ese hombre pudo cambiar, yo también puedo. Ahora, recordemos que Pablo al inicio de la carta se presenta como ¿qué? Como siervo. Y la palabra ahí es esclavo, alguien que está por debajo de todos, alguien que está bien abajo. De hecho, en otra de las cartas él dice, yo doy todo por basura con tal de alcanzar a Cristo. Y ve a Cristo como la cabeza del cuerpo. Entonces la carta también muestra que Dios no actúa. Dios no actúa por actuar en la historia. Dios es el Señor de la historia. Y sus hijos no actúan por los impulsos carnales, sino bajo la sujeción a Dios. Y el que está sujeto a Dios se sujeta también a las autoridades. Es un servidor que retiene la palabra fiel como ha sido enseñada, que guarda la sana doctrina, pues al final de eso, guardar la sana doctrina es lo único que hace que los demás vean que uno tiene una vida sólida. Entonces Pablo advierte también algo, que hay líderes que están abusando de las congregaciones, están ostentando de posiciones altas, se creen que por ser pastor, apóstol y todo eso pueden hacer lo que sea. Por eso le ha dado Pablo 2 encargos a Tito. El primero, ¿quién me lo recuerda? Cuando lo vimos en Tito 1, desde el versículo 5, ¿cierto? ¿Qué dice? Para que corrija lo deficiente, lo primero. Y lo segundo, para que instituya ancianos. Hay ancianos, no es abuelos ni eso, es líderes, ¿cierto? Entonces Pablo nos llama a ser sanos en la fe. Y el que no es sano en la fe, dice, deben ser reprendidos. Y lo peor es que Pablo dice, duramente, y dice, si es necesario, tápenle la boca. Pero dice, y si hay que llegar al extremo, llegará al extremo de la expulsión. Eso lo dice Tito. Pero ojo, no solo le habla al liderazgo, le habla a las familias, como había dicho. Entonces Pablo nos llama a la sujeción,
hacer testimonio con nuestra conducta ante la sociedad. Entonces, definitivamente creo que esta palabra aplica para los días que estamos viviendo hoy. Pero ojo, nada de esto se puede lograr si el Espíritu Santo no está en nosotros. Nada de esto se puede lograr si no estamos llenos del poder de Dios. Esta mañana, ¿necesitas del Espíritu de Dios? Yo te invito a que pidas que Él te llene. Entonces los mandamientos de Pablo para Tito a la iglesia de Creta no son opcionales, son imperativos, son eso, mandamientos. Hermanos, yo quiero invitar esta mañana a que nosotros enderecemos todo lo que está torcido en nuestra vida. De hecho, una de las analogías que él utiliza para que corrija, la palabra ahí es enderezar. Ahora, yo no sé si al pronto alguien tiene una rigidez muscular y no puede abrir bien el brazo o la mano, hacerlo abruptamente debe doler, ¿o no? Yo creo, tenemos un ortopeda que nos puede decir si alguien le abren enseguida le duele o no, ¿cierto? Eso duele. Y yo he escuchado en sesiones de fisioterapia cómo están haciendo eso ejercicio y duele. Ahora imagínese aquí cuando le dije para que corrijas lo deficiente, para que arregles lo que está torcido. Y si la analogía que Pablo normalmente usa es del cuerpo, imagínense si no dolerá una corrección dentro del cuerpo. Dios ha sido bondadoso porque sus correcciones normalmente no nos han dolido. Pero llega el tiempo en que a veces uno en medio de la permisividad empieza a sentir como Dios nos aprieta la tuerca. Entonces el capítulo 1 va con el liderazgo, el capítulo 2 va con la familia y este tercer capítulo va con nuestra conducta como creyentes en medio de la sociedad. El capítulo 3 vemos las enseñanzas acerca de la vida en el contexto de la ciudad y con los del mundo. Por eso Pablo llama a una vida ejemplar, una vida de una conducta ciudadana que sea de ejemplo. En estos días como creyentes, ¿hemos sido ejemplo en nuestra conducta? Espero que sí. La conducta que él ha recomendado en capítulos anteriores, la pide ahora en este tercer capítulo. Y quiero recordarle algo, que el contexto en que vivía Pablo, en el que vivía Tito, era un contexto de oposición y persecución. Y muchas veces nosotros estamos definitivamente resabiados por todo, o a veces estamos, no sé, estamos tan pasivos otras veces en medio de un contexto que no nos está exigiendo nada. Pero aquí en medio de la oposición están sujetos. Y luego diré otra vez lo que se refiere a la sujeción. Pero ojo, a veces nosotros estamos actuando con violencia, a veces estamos respondiendo de manera grosera, de manera como no debe ser. Y Dios nos está llamando a que como cristianos no seamos hostiles, a que seamos sensibles en mostrar a Cristo a los demás, en ser honestos, en ser ciudadanos ejemplares, ciudadanos modelo, que nuestro testimonio sea el de una conducta cívica que muestra que se puede vivir en convivencia en medio de la diferencia, una conducta amable y una conducta que es bondadosa hacia los demás. Y Dios equipa a través de su palabra. Y eso lo decía a manera de introducción. Entrando al texto, revise el versículo 8. Dice, palabra fiel es esta. Y en estas cosas quiero que insistas. ¿De qué manera? ¿De manera blanda? No, con firmeza. Para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Y añade, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Me llama la atención que lo primero que aparece en el texto es palabra fiel. Y se refiere a todo lo que ha dicho antes y lo que va a decir ahora es palabra del Señor. Como dicen por ahí, es palabra de Dios. Y responda, no sé, es palabra de Dios, hermanos. No. Es palabra del Señor. Y eso lo enfatiza.
Recuerden que el contexto era, en Creta había siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Y él quiere decir, esta palabra es de Dios. Y todo lo que te he dicho, Tito, hasta el momento, tienes que entender que viene de la boca de Dios. Y todo lo que se ha predicado viene del Señor. Y si viene del Señor, hay que vivirlo, no hay que ignorarlo. Tito debe estar dispuesto a vivir todo el consejo de Dios. Así como en otra carta Pablo dice, a predicar todo el consejo de Dios, ahora aquí sería a vivir todo el consejo de Dios. Y hoy en día, por redes sociales, en el boca a boca, todo el mundo habla de sana doctrina. Todo el mundo es feliz diciendo, no, esta iglesia es de sana doctrina. De hecho, hay aplicaciones para encontrar una iglesia sana. Hay páginas web donde dice, estas son las iglesias sanas en Latinoamérica. Y a mí me sorprende el grado de monopolio a nivel evangélico para decir, estas sí son las iglesias buenas y estas son las malas. Y entiendo que hay iglesias que dan mal testimonio. Pero la iglesia de Cristo es una sola, compuesta por todos los que han creído en Jesús como Señor y Salvador y viven para Él. Y porque unos sean anglicanos, otros presbiterianos, otros calvinistas, otros lo que quiera, cualquier cosa, no sé, cualquiera de las vertientes, no quiere decir que uno no es cristiano y el otro sí, o que uno sí está en sana doctrina y el otro no. A mí me aterra que ya hemos llegado al colmo de tener sitios web que te dicen, estas sí son las iglesias. ¿Y qué pasa con las iglesias de los campos? No son sanas. ¿Qué pasa con las iglesias que están allá donde no llegamos nosotros y no alcanzamos a ver todo? Vamos a decir que, por ejemplo, Árbol de Vida para las Naciones es la única iglesia sana de Cartagena. Eso es mentira. Hay muchas iglesias sanas y en Colombia hay muchas otras. Aquí le dice, Tito, quiero que insistas con firmeza. Y esta palabra es para todos, para todo aquel que está liderando, para todo aquel. Insiste, Señor. Y esa palabra es para ti, que lideras también en tu familia y que también poco a poco te estás formando para ser parte del liderazgo dentro de una iglesia. Y lo que dice, para que los que creen en Dios, ¿cuántos creen en Dios? Entonces dice, para que todo el que ha dicho amén, procure ocuparse en buenas obras. Porque la prueba, hermanos, la prueba que creemos en Dios es que nuestra conducta cristiana es decente, es obediente, no hace tonterías. Y dice, estas cosas son buenas y útiles. Hermanos, si crees en Dios, tu testimonio debe mostrar buenas obras. Tu testimonio muestra buenas obras y es útil para con los de afuera. No son palabras solamente lo que necesitamos. Necesitamos vivir. El evangelio es poder de Dios y el poder se muestra en la forma como vivimos, en la forma como ya no somos iguales. Si robábamos, ya no robamos. Si mentíamos, ya no mentimos. Si engañábamos, ya no engañamos. Ahí se muestra el poder de Dios. El creyente hoy busca el poder de Dios solamente a través de manifestaciones, a través de si me caigo o no. Y eso sí viene de Dios, claro, muchas veces. Pero se manifiesta grandemente cuando tu vida es transformada. Cuando si te caes 10 veces y te levantas diferente para ya no volver a caer en lo mismo. Es preocupante si siempre estamos idénticos. Hermanos, el carácter nuestro tiene que ser un carácter de bendición para la sociedad colombiana. Pero el carácter de la sociedad colombiana no puede permearnos. Si hay violencia, si hay gritos, si buscan tomar algo por armas, nosotros no somos así. Nosotros vamos a ir con bondad, vamos a ir poniendo una mejilla y luego la otra. Pero en medio de eso marchamos para el Señor. No marchamos para
partidos políticos, ni marchamos para la izquierda, ni para la derecha, ni para el centro, ni centro izquierda, ni centro derecha, ni nada de esas locuras. Marchamos para el Señor. Entonces, hermanos, la sociedad cartagenera necesita el buen testimonio de una iglesia que se ha comprometido a vivir el evangelio. Aquí es como si Pablo dijera: Tito, corríe con carácter y firmeza. Porque ellos son siempre mentirosos y ellos necesitan que sean combatidos con la verdad del evangelio. Son malas bestias, por eso hay que ponerles el bozal y taparles la boca. Y no está hablando a los de afuera, está hablando a los cristianos que están dando mal ejemplo. Por eso le dice: glotones ociosos, porque siempre están vagando en la vida sin propósito y son direccionados en su forma de vivir por su estómago. Hoy más que nunca, hermanos, hay que insistir en el respeto hacia las autoridades, en cuidar nuestra conducta. Recordemos desde el capítulo 1:6, dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Hermanos, la iglesia de Creta vivía en hipocresía, vivía en la gran contradicción. Me llama la atención cómo este texto nos dice al final, el versículo 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Y para muchos lo único útil es: no, hermano, solamente oremos y ya, solamente alabemos al Señor aquí y ya. No. Si usted ora y alaba acá, entonces dé buen testimonio afuera. Entonces ore afuera. Entonces sea amable con los de afuera. Sea misericordioso con los de afuera. Y deja de estar insultando a los de afuera. Hoy estamos en todos los que han estado acá, Carlos, Jacqueline, en coherencia con algo y de seguro con usted, en nuestro testimonio, en cuidarnos, en ser apacible. Y algunos saben, creo que muchos, lo que me pasó desde sábado anterior. Y algo pesado, que me venían acosando. Y fue algo fuerte. Ayer uno de mis alumnos que es docente me decía, y que ha sido docente por años, me decía: profe, ¿cómo hace usted? Porque es evidente cómo lo han estado acosando, cómo lo han tratado en medio de la clase, una persona tratando de hacer daño, y cómo usted en medio de todo no se altera, cómo usted permanece. Entonces me decía que habló con otro profesor y le decía: no, él es pastor, él tiene a Dios en su corazón. Y ayer en medio de la clase me decía: definitivamente es por eso. Decía: yo quisiera aprender eso de usted. Pero no es fácil, porque a veces uno quisiera, yo no sé ni qué. Señor, llévatela de este curso o mándala para otro, no sé. Y definitivamente Dios nos llama a ser apacible, a seguir los conductos regulares. Yo escalé cada conducto que tenía que usar. Y en medio de todo, a pesar de respirar amenazas, mantuve la cordura y la confianza en el Señor. Y Dios ha sido bueno. Hermanos, Dios no nos llama a tomar la justicia por nuestras propias manos. Nos manda a someternos a las autoridades. Fácilmente, como profesor, hubiese podido: sí, vas a perder esta materia. Pero no, hay que ser justo en medio de todo. Hay que ser justos. Hermanos, Dios nos está llamando a dar buen testimonio. De hecho, eso motivó a un interés para que, ya saben, aquí han venido alumnos de la universidad acá. Y hoy que estaba afuera, mientras hacían la revisión que necesitábamos que vinieran para arreglar un problema fuera de gas, en medio de todo y por el buen testimonio, uno de los jóvenes que estaban allá afuera arreglando eso, me decía:
ahora estoy ocupado, pero no sé, me gustaría venir acá donde está usted. Entonces nuestro testimonio y la forma amable como lo recibimos, no quejando, yo no fui diciendo, mire, es que no han venido, tienen 2 semanas, los llamamos. No, no, le dije, gracias por venir, me alegra y necesito tu ayuda y todo. Y en medio de eso sirvió para que diera pauta. Y esto es una iglesia, ¿y qué hace? ¿Y cuándo? Y empezó a preguntar. Y por el buen testimonio dije, yo quiero venir acá. Hermanos, nosotros tenemos que ser ejemplo. Por eso Tito 2:7 dice, preséntate tú como ejemplo. Pablo le dice, tú eres el ejemplo de buenas obras. Tito, preséntate tú. Hermano, yo le digo, usted no se llama Tito, Tita, no sé. Preséntese como ejemplo de buenas obras. De eso se trata el Evangelio. El Evangelio no se puede quedar en palabras. Pablo quiere ver una iglesia madura, pero una iglesia madura necesita ser sana en la palabra y necesita mostrar testimonio ante los demás. Hermanos, que el Señor nos ayude como árbol de vida para las naciones a capacitarnos en las escrituras para vivirla, pero no para saber sin primero conocimiento intelectual. Eso se hace en biblioteca, vaya al seminario. Aquí también enseñamos, buscamos a profundidad, pero Dios nos llama es a la práctica. Versículo 9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provechos. Y en estos días también un amigo, pastor, él acostumbra siempre a publicar cosas con respecto al gobierno anterior, al antepasado. Y siempre habla duro. Y resulta que en su Facebook generaba peleas, rencillas. Entonces, en estos días, antes de ayer, publicó, reconozco que he hecho mal, sé que tengo amigos que piensan de una forma, otros que piensan como yo, pero mi muro de red social ha servido, en vez de mostrar el Evangelio, ha servido para denigrarlo. Empezó a hablar y a decir todo lo que había hecho con sus comentarios. Porque a veces nuestros comentarios son gasolina para incendiar el mundo. Entonces tenemos que tener cuidado. Hay espacios, a veces usamos y nos escudamos en la buena teología, entre comillas, para criticar cosas que no debemos criticar o cosas que no tienen el contexto ahí. Las redes sociales se dice de todo. Es mejor ir y hablar con las personas. Pero también no estoy diciendo que no podemos escribir. Yo he escrito, de forma de protesta. Yo no sé si usted lo ha hecho. Aquí muchos lo han hecho y vale la pena hacerlo. Pero protesta de tipo respetuosa, sin ir a formar un avispero donde no lo hay. Pero hermanos, con respecto a protestar, quiero decirles que eso se hace de buena manera y se hace en medio de mostrar ejemplo. Se hace, cierto, con razones y todo, y hay libertad para hacerlo en nuestra nación. Pero debemos ser ejemplo aún en medio de la protesta. Debemos mostrar a Dios en medio de la protesta. Y debemos ir de forma legítima. Pero debemos repudiar cualquiera que venga con actos vandálicos. Y sobre todo si somos creyentes, ir destruyendo propiedad, ir grafiteando. Saben que mi pregrado y mi posgrado fue en la universidad pública, en la UDC. Y a mí me duele cuando se atenta contra la propia universidad y se raya, se destruye. Y hoy en día solo hacen lo de grafitis. Pero recuerdo que en mi época era con papas bomba. De hecho, yo les he contado a varios, que en el salón donde yo estaba al lado quedó con un hueco por una explosión, un hueco gigante. Pero eso es repudiable, porque ese dinero y esos impuestos salen de nosotros para reponer. Entonces tenemos que ir más bien
y hablar claro. Mire, audiencia, si no nos dan una audiencia, entonces sí, esas manifestaciones, pero que sean ordenadas. Y decir, ponga, si quiere rayar, raye su propia cartelera y lleve sus cosas. Oiga, pero no es bien ajeno. Hermanos, entonces que nuestro testimonio no incendie el mundo, que nuestro testimonio llene de amor el mundo, llene de buen ejemplo. Jesús sí criticó y criticó a los religiosos de su tiempo, que manipulaban el poder, que se creían los únicos que legislaban. ¿Y qué decía él? ¿Saben qué? Ustedes hablan de ser buenos, cuelan el mosquito, pero con ese colador que no deja pasar el mosquito, deja pasar los camellos. A lo que les gusta lo dejan pasar, a lo que no, los quita. Pero sabe, ese comportamiento de fariseo también nos identifica a nosotros. Bien, si no usted, yo voy a hablar. En mi caso, yo muchas veces he colado el mosquito, no lo he dejado pasar, pero he dejado pasar otras cosas peores. A veces uno no deja pasar lo de los demás, pero lo de uno que es peor, ahí sí, que pase el rey, que quiera pasar, el hijo. Bueno, usted cántelo como quiera. Hermanos, yo no sé, pero tenemos esa tendencia a que, como decía la hermana Lenny la vez pasada, ¿cierto? Que no miramos, creo que usaba aserrín, el aserrín que está dentro de nosotros, el montón de aserrín, pero sí vemos la pelucita chiquita que está en el hermano. Hermanos, quitémonos todo el aserrín para que podamos ver bien que tal vez el otro ni siquiera tiene nada. Entonces, hermano, los fariseos aún se preocupaban por cosas legítimas, diezmar, ofrendar. Pero ¿qué les dice Jesús? ¿Saben qué? Ustedes son unos hipócritas, son sepulcros blanqueados. Y Jesús era incómodo, porque Jesús también decía las cosas directamente. Y una vez, en medio de un almuerzo que le invitaron, una comida, ¿qué hizo él? Se sentó y empezó a mirar y empezó a hablar primero de los escribas, luego de los fariseos. Y decía, pero Señor, mira, yo también soy fariseo, mira, nosotros te invitamos. Pero Jesús les decía las cosas como eran. Entonces, yo creo que es un llamado a saber decir las cosas, a ser honestos y claros. Hermanos, nuestro testimonio aún en medio de la iglesia y con los demás hermanos tiene que ser claro. Aprendamos a decir las cosas con amor y respeto, pero seamos sinceros. Digamos las cosas. Así como podemos protestar por algo que esté incómodo dentro de la nación, dentro del país, hablemos con el hermano, la hermana con que estamos incómodos en un diálogo abierto. Me siento así y busquemos restauración. De eso se trata el mensaje de Tito. Estamos llamados a no perder el tiempo en cosas vanas. Por eso dice, pero evita cuestiones necias, genealogías y contenciones, discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Como cristianos, a veces no nos preocupamos por predicar el evangelio, pero sí nos preocupa, pero que los gigantes que aparecen por allá en Génesis son extraterrestres. No, esos vienen de los ángeles caídos. No, eso no sé qué. Y se preocupa más por eso que hablar el evangelio. Mano, ese texto está claro y ahí dice lo que es. Hay tanta discusión porque la gente de acuerdo a lo que desea decir lo dice. A veces, no, que la salvación se pierde, no, que la salvación no se pierde, que esto, que lo otro. Hay espacios para discutir eso. Hay espacios para estudiar eso. No, que normalmente veo eso. El que se pierde eres tú. Tú verás, si no te aferras al Señor, tú eres el que te pierde. Ahí está la salvación. La salvación es Cristo. Hermanos, perdemos tiempo en tantas cosas tan sencillas. No, pero es que la perla del cerdo, ¿a qué se refiere? ¿Será que una perla de mar o una perla de río? ¿Qué es eso? Versículos 10 y 11, ya terminando.
Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su juicio. Ahora, como dice al hombre, no se refiere al varón, nada más. Porque alguno puede decir, sí, si la mujer puede pecar todo lo que quiera y puede dividir todo lo que quiera. No, señor. La persona que divide, que todo eso, después de buscar corrección, después de buscar eso, si no lo hace, entonces hay que decirle, no podemos seguir. Ahora, ¿a qué se refiere eso? Es decir, tú no haces parte del cuerpo de Cristo por la forma en que te comportas y cómo vives. Por eso la iglesia no puede decir de ti que tú eres hijo de Dios. No podemos decirlo con seguridad, por tus frutos. Lo diremos cuando des fruto. Entonces, estos versículos llaman a cuidar el testimonio, a cómo es la conducta de cada uno. Hermano, usted sea veedor de mi conducta. Yo soy veedor de su conducta. El propósito no es destruir con esta corrección. El propósito es llamar a encontrar al Señor, ajustar nuestro camino. Dios al que ama disciplina. Hermanos, Dios nos está llamando a que nuestra conducta sea la apropiada. Ese tipo de hermanos que mencionan aquí deseaban vivir el evangelio a su manera, deseaban hacer todo según sus ideales cretenses. Así muchas iglesias hoy desean vivir según sus ideales. No, pero es que yo puedo vivir en unión libre. Porque que vive en unión libre 2 años, 3 años, eso se cuenta como casado. No, señor. Haga las cosas en orden. No, es que yo puedo hacer esto, lo otro. Que yo puedo hacer trampa. Yo puedo ir y hacer este examen de esta forma, con un machetico, y no hay problema. El Señor sabe que necesito ayuda porque a veces se me olvidan las cosas. ¿Cómo no? Eso es fraude. Entonces, hermanos, miremos cómo estamos. Un inmaduro vive peleando. Un inmaduro vive en rencillas. Alguien que no ha madurado en el Señor vive de esa manera. Y Dios nos está llamando a ser maduros en la fe. Un inmaduro vive con ganas de tener poder. Un inmaduro vive chismeando. Un inmaduro vive diciendo, no, vamos a destruir, vamos a hacer esto, vamos a formar nuestro propio lugar, así porque todos los demás lugares son pecaminosos. Eso es ser inmaduro en la fe. Y eso no es buscar edificación y restauración. En la iglesia siempre vendrán y querrán infiltrarse lobos disfrazados de ovejas. Siempre vendrán personas que quieren apoderarse del rebaño, pero siempre, hermanos, capacitados por la palabra, podemos contenerlos y podemos rechazarlos y decirles, si no cambias tu conducta, te vas fuera. Jesús es el buen pastor que restaura. Jesús es el buen pastor que cuida las ovejas. Cuando Pedro pecó, cuando lo negó, ¿qué hizo Jesús? Pedro, ¿me amas? Apacienta, ¿cierto? Mis corderos. Luego, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Y él se entristeció y lloró porque le había dicho por tercera vez, me ama. Y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Y Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Dios busca restauración. Dios no busca terminar, destruir todo. Estoy seguro que si Judas hubiese pedido perdón, se hubiese acercado, de seguro Dios lo hubiese restaurado. Pero él tomó la opción del suicidio. Hermanos, busquemos la opción de restauración. Finalizo con la siguiente parte del texto del 12 al 15. Y son como unas instrucciones finales que nos muestran la humanidad de Pablo.
nos muestran su sentimiento. Y miren cómo dice, cuando envíen a ti Artemas y a Tíquico, apresúrate a venir a mí en Nicópolis, porque allí he determinado pasar el invierno. Pablo quería tener a su lado a Tito. Recuerden que al principio de la carta se muestró, por eso te dejé, como recordándole, yo te dejé por esta razón, pero ahora es, Tito, quiero que estés conmigo. Apenas ellos lleguen allá, a Creta, yo necesito que tú estés conmigo. El Señor da descanso, el Señor nos pastorea, pero también nos da relevo en el ministerio. Si has estado cargado, porque sientes que no puedes hacer tu tarea, de seguro enviarán a un Artemas, a un Tíquico, para que puedas descansar y venir al Señor. El Señor hace que podamos tener relevo. Y esto es una belleza que nos dé en una carta, quiero verte, Tito. ¿Hace cuánto no saludas al Señor? ¿Hace cuánto no lo ves? Y dice en el 13, a Zenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. La instrucción aquí es, ¿sabes qué? Encamínales. En todo el tiempo que están haciendo las misiones, guárdale. Y quiero traerle una noticia. Un par de misioneros españoles, por lo cual, bueno, una colombiana y él es ecuatoriano, pero están en España. Ellos se comunicaban ayer conmigo y me decían que habían escuchado la serie de enseñanzas en Jonás. ¿Por qué? Porque habían decidido ir a Tarsis. Sí, y me habían mostrado todas las fotos de ese lugar. Me dijeron, estamos acá, esta es la ciudad. Y mientras escuchábamos las predicaciones para venir acá, nos edificaron. Y decía, gracias por orar por nosotros. Hermanos, definitivamente a los misioneros hay que cuidarlos. Hay que orar, pero también si podemos contribuir económicamente, contribuir para que ellos sean guardados. Y aquí tenemos misioneros, tenemos varios, así que oremos por ellos. Tenemos gente que hoy está en España. Tenemos a Rubén, tenemos a Shirley, tenemos a sus hijos. Hay hermanos que están en Estados Unidos, como Maricel, como los primos de ella. Y un montón de gente que se ha ido. En Chile está Mafe, están por todos lados, siendo testimonio. Así que los que pasen por aquí, encaminarlos. Noticia, del 26 al 28 de diciembre, van a estar por acá 24 jóvenes que vienen de diferentes lugares porque se van a preparar a celebrar algo que se llama Dios en las calles. Entonces, han confiado en nosotros. No en otras iglesias más grandes, no en otros lugares, porque han visto aquí la mano del Señor. Cuando han venido todo ese equipo misioneros de Jucún, de Chile, de Brasil, de México, de otros lugares, pasan por aquí y se quedan aquí y los hospedamos en hogares. Eso es encaminar con solicitud para que nada les falte. Y el versículo nos dé a una razón. Y aprendan también los nuestros a ocuparse, ojo esto, en buenas obras. Otra vez esta palabra, para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Hermanos, el fruto que podemos dar es esas buenas obras. Tito dice, si tú tienes palabra de Dios, entonces tienes las obras de Dios. El énfasis es buenas obras. Si eras idólatra, deja la idolatría. Si tu lenguaje era sucio, que ya no sea más sucio, sino que tu boca sea fuente de bendición, palabras que edifican. Nosotros impactamos la cultura, no cuando dejamos que ella nos permee o cuando peleamos contra ella, la impactamos cuando mostramos el testimonio del Evangelio que cambia nuestra vida, cambia la iglesia y cambia la sociedad. El final del texto es, todos los que están conmigo te saludan.
Hay espacio para decir, adiós, chao, qué bueno. Y eso muestra la unidad de la iglesia. Eso muestra esa belleza en que somos capaces de enviar saludos a los que conocemos y a los que no conocemos. Y dice, saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con vosotros. Eso también muestra algo más, que la carta no era solo para Tito, era para los cretenses y era para todos los lugares donde iba a ir. Le invito a que cierre sus ojos. Padre, gracias, porque nuestras decisiones y opciones personales sí afectan la vida de la iglesia, afectan nuestra vida en la familia y afectan la sociedad. Señor, ayúdanos a no pensar egoístamente, a pensar es que yo soy así y yo tengo razón en esto y hay que hacer esto, porque es que yo soy y yo tengo mi vida de esta manera. Cuando no pensamos, Señor, en que debemos morir a nosotros mismos. Ayúdanos, Señor Jesús, a morir a nosotros. Ayúdanos a entender, Señor, que tú eres un Dios bondadoso, un Dios terno, Señor, un Dios tierno y que desea hablarnos, que la fuente de ese amor es Cristo y que esa fuente hace que la característica de los creyentes sea buenas obras y que damos buenas obras porque la bondad de nuestro Dios y Salvador apareció y ese es Cristo que un día vino en la tierra. Señor, ayúdanos a mostrar a Cristo en nuestros actos en la sociedad. Que si alguien va a someterse, se someta porque ama a Dios. Si alguien marcha en sujeción a Dios y con amor. Si alguien va a reprender, reprende en amor, Señor. Ayúdanos a entender que los que rechazan tus enseñanzas y están dentro de la iglesia y que rompen la unidad de la iglesia y que rompen la unidad del cuerpo, deben ser exhortados. Pero ayúdanos a entender que afuera, los que no te conocen y andan diciendo cosas en contra de la iglesia, no debemos tratarlos con odio ni rencor. Es amarlos y acogerlos con el evangelio. Ayúdanos a entender eso. Ayúdanos a entender, Señor, que las instrucciones finales y los saludos en la carta son un ejemplo, Señor, un ejemplo para siempre andar en armonía, para siempre andar pensando en los demás. Señor, gracias porque esta carta es actual para nosotros que vivimos hoy en Cartagena, Colombia, en Sudamérica, Señor, porque nos llamas a someternos a ti. Gracias, Señor, porque nadie es dueño de tu Santo Espíritu y el Espíritu de Dios toca al que quiere. Señor, ayúdanos en medio de esta época a no ser de los que inventan profecías de último minuto, manipulando la situación de hoy en día. Ayúdanos a no ser de los que quieren crear partidos que digan, este es el partido de la iglesia cristiana. Ayúdanos a más bien a mostrar el evangelio de Dios, el evangelio que cambia y transforma la vida. Gracias, Señor, porque el reino de Dios trae justicia, trae cambios y trae paz.